importa poco creer en una cosa y que no sea Dios, o en pocas palabras, rebelarse contra el Altísimo Dios y si inclusive torcer la verdad. Entonces esto va para muchos pueblos, muchas naciones, grupos de personas, individuos, personas de familia, como personas individuales, sociedades, comunidades, todo en su conjunto, singulares y plurales. Ahora dice, haré más precioso que el oro fino al varón y más que el oro de Ofir al hombre. En aquellos días dice que Él hará posible que las personas piensen y mediten, aquellos que son sabios. Por eso dice, hará más precioso que el oro fino al varón y más que el oro de Ofir al hombre. Significa que la persona que pase por estos momentos de tribulación, esa persona será vista delante de los ojos de Dios como un fino varón y será apreciado como el oro de Ofir. Así pues, dice, porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. Dice, los cielos se van a estremecer, los cielos van a tener una hecatombe como de un tornado cuando se mire todos estos eventos de esta gran ira, de esta gran contienda. Pero ¿qué pasa? Dice, y la tierra se moverá de su lugar. Sabemos que cuando acontece un evento, un terremoto, la tierra se mueve ciertos grados, cientos milésimas de centímetros. Se está moviendo y Dios usa la tierra y Dios usa los cielos. ¿En cuál? Porque dice que los elementos ardiendo serán quemados, o sea, los elementos se refiere a las bombas atómicas y oscurecerán el firmamento. Entonces, ¿qué sucede? Y de tan impacto que tenga lo que está en el cielo, así será el mover aquí abajo en la tierra de la gran hecatombe. Dios lo permitirá, ¿por qué? Porque Dios ha visto la maldad de las personas que habitan la tierra. Pero cuando vamos al Apocalipsis vamos a estar viendo que Dios usará a la tierra y los elementos del cielo para hacer ver su ira. Pero aquí dice que esto se levantará, dice, en ejecución, juicio de Dios sobre la tierra. Dios va a permitir que los hombres se hagan pedazos aquí abajo. ¿Por qué? Porque en su corazón altivo, en su soberbia, no meditan y solamente van detrás de poder, detrás de nombre, detrás de riquezas, detrás de someter a la humanidad. Entonces, como Dios es el dueño de la tierra y Él es el que gobierna, Él va a permitir todo esto, pero va a guardar a los suyos, dice la palabra de Dios. Porque haré estremecer los cielos. ¿Okay? En el ardor, en el día del ardor de su ira. ¿Quién dijo? Jehová, Dios de los ejércitos, el Padre Celestial, el Creador del universo. Dice, y como gacela perseguida y como oveja sin pastor, cada cual mirará hacia su pueblo y cada uno huirá a su tierra. Aquí está la clave de toda esta profecía. Aquí está la clave, voy a volver a repetir. El que tiene entendimiento va a entender, dice la palabra de Dios. Y como gacela perseguida y como oveja sin pastor, cada cual mirará hacia su pueblo y cada uno huirá a su tierra. Dice primero, gacela perseguida, oveja sin pastor, y luego cada quien mirará hacia su pueblo, hacia su nación, y dice cada uno huirá a su tierra. Entonces vamos a suponer, estamos aquí en los Estados Unidos, ¿ok? Entonces, ¿qué dice? Como gacela perseguida. La gente va a ser perseguida. ¿Por qué? Por sus ideas, porque
las ideas buenas de una persona son confrontadas porque la ley ha declinado y la justicia no existe. ¿Por qué? Porque el hombre ha corrompido la ley y por lo tanto el justo es visto como impío y el impío es justificado como justo. Bueno, vamos a ver, en ciertos grados puede haber justicia, pero en ciertos grados ya no existe. Entonces, ¿qué pasa? Dice, y las personas se sentirán perseguidas, no encontrarán dónde ir, no encontrarán verdad en ninguna parte, no encontrarán consuelo por ningún lado, todo lo encontrarán falso y vacío, y van a encontrarse de que están abatidos, solos y sin pastor. No va a haber alguien que lo guíe, porque será un momento de gran crisis en el mundo. Entonces vamos a ver que, y cada uno mirará hacia su pueblo, dice. Todos en esa condición van a estar diciendo, mejor me regreso a mi país. Y luego dice, cada uno huirá a su tierra. Pueblo es los pueblos de cada país y tierra es cada nación. Entonces, cuando estamos viendo esta profecía, significa que Dios va a enjuiciar a los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos es llamada la hija de la gran ramera. Entonces, veamos pues que esta hecatombe viene, pero más adelante en otra profecía que vamos a continuar en este punto, vamos a mirar los elementos, los instrumentos que Dios va a usar para cuando dice que Él va a reunir a los pueblos y que será multitud de montes y que se oirá ruido de muchos reinos. Entonces, cuando entremos en ese punto, vamos a desglosar los instrumentos que Dios usará. Por ahora, vamos a seguir hablando acerca de esto, pero lo vamos a dejar para después, para cuando ya se enlace el trabajo. Ahora dice, cualquiera que sea hallado será alanceado, y cualquiera que por ello sea tomado caerá a espada. Sus niños serán estrellados delante de ellos, sus casas serán saqueadas y violadas sus mujeres. O sea, significa que toda persona que se encuentre en los territorios por los cuales va a llegar la ira de Dios, van a ser alanceados, van a ser tomados y que caerán a espada y se ejecutarán estos hechos vergonzosos. ¿Por qué? Porque cuando las personas se alejan de Dios, cometen adulterio espiritual, o cuando las personas no quieren nada con Dios, estos son rebeldes y son personas, ¿qué puedo decir? Que violan todas las leyes y aparte de eso también violan su propia vida, no llevando una vida de moralidad. Entonces, por causa de que todos estos hechos han sido los que han guiado a esta humanidad, han creído en el leño, han creído en la madera, han creído en aquello que no es Dios, y por lo tanto han violado las leyes de Dios y se han hecho aborrecibles delante de Dios. Hay una palabra que no encuentro ahora para podérsela decir lo que significa todo junto, todo esto, pero después vamos a estar viendo al respecto. Dice, he aquí que yo despierto contra ellos a los medos. Ya tenemos una respuesta, ya tenemos una visión de lo que estaba pasando en el verso 4 del capítulo 13. Entonces ya nos está dando una idea el profeta de lo que quiso decir en la profecía hace 2600 años. Ya estamos entonces entrando en el Medio Oriente, ¿ve? Y estamos en América con los pies puestos en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué significa? Pues, he aquí que yo despierto contra ellos a los medos, que no se ocuparán de la plata ni codiciarán oro. Dice, con arco tirarán a los niños y no tendrán misericordia del fruto del vientre, ni su ojo perdonará a los hijos. O sea, significa que este pueblo es terrible. Los medos, recordemos los medos y los persas,
cuando Daniel profetizó acerca de estos reinos, antes de que los medos tomaran el poder de Babilonia. Pero recordemos que Dios no se está refiriendo con el profeta Isaías a Babilonia. Se está refiriendo a las Babilonias modernas del hoy. Entonces, porque cuando los medos y los persas tomaron a Babilonia, según la historia y según la Biblia, que es el punto principal de la vida del hombre, la Biblia, porque en la Biblia está la verdad. Los hombres pueden escribir mentiras, pero Dios no habla mentiras. Por eso el libro que más nos confirma la verdad del mundo es la palabra de Dios, porque está exacta y fue creada por Dios y por su Espíritu Santo a través de sus siervos. Así pues, entonces, cuando los medos entraron en Babilonia, aquella noche, cuando el hijo de Nabucodonosor, Belsasar, estaba tomando en los vasos sagrados que habían traído de Israel, del templo de Jerusalén, dice que tomaron con sus concubinas, con sus prostitutas y con todo el pueblo lascivioso y pecador y que nada, y que no era consagrado, y estaba en un gran festín, en un gran bacanal, y estaban tomando vino en los vasos consagrados de Dios para sus siervos y para la gloria de Él en el santuario. Entonces, ¿qué sucede? Dice que Dios permitió que entraran por aquellos muros y que desviaran la corriente del río y pudieron entrar con facilidad porque Dios ya lo había dicho y lo había ejecutado. Entonces, cuando vemos pues la diferencia entre lo que es esta profecía y lo que es la entrada de los medos cuando destruyeron el imperio de Babilonia, en el aspecto de que entraron así fácilmente, dice entonces que estos medos son los medos del hoy. Estos medos del hoy se está refiriendo a Irán, al país de Irán, al país de Ahmadinejad. Pero ahora, en este momento de estar hablando yo, ya Ahmadinejad ya no está en el poder. Ahora está otro, pero este parece que se veía como pacificador. Pero la cosa es que él dijo unas palabras tan terribles como las mismas que dijo su presidente anterior, que era necesario borrar a Israel del mapa. Entonces, cuando miramos aquí, ¿quiénes son estos medos que dice que van a estrellar a los niños, que dice que van a saquear la ciudad y que van a violar a las mujeres y que no van a perdonar a nadie? Esto significa que son terribles. Esto significa que son pueblo guerrero. Esto significa que son violentos. Esto significa que son malvados. Esto significa que no tienen corazón. Esto significa que son destructivos y terribles en sus corazones. Por lo tanto, estos son los instrumentos de guerra. Dice que con arco tirarán a los niños y no tendrán misericordia del fruto del vientre, ni su ojo perdonará a los hijos. Dice, y Babilonia, hermosura de reinos. Pero parece que nos vamos a quedar por aquí en este punto, porque esto cada momento se está poniendo más interesante. Pero ¿qué sucede? Lo que más necesitamos mirar y saber no es lo que está pasando en la profecía del mundo, no es lo que le va a pasar a una nación. Entendamos esto, por favor. Abramos nuestro corazón, abramos nuestra mente, lloremos por nosotros mismos, humillémonos delante de Dios para que este caos terrible se minimice, que este caos no aparezca. ¿Por qué? Pero la cosa es que los pueblos siguen absorbiendo pecados, se levantan haciendo pecado, piensan mal, hacen mal, van detrás de su prójimo para quitarle hasta la cobija de la cual él se envuelve en la noche, le tocan, lo llaman, lo acosan constantemente pidiéndole los intereses de algún capital que deben o algo. Entonces, ¿qué significa? Pues que la gente vive bajo extremo estrés, vive bajo formas de vida muy aceleradas. ¿Y qué significa? Pues que todo este caos también va a venir por causa de todo esto, porque la gente se ha olvidado de Dios, la gente busca el materialismo, la gente busca el poder, la gente busca todo, pero no nada de Dios. Pero sí quiere que Dios los bendiga, sí quieren que Dios esté ahí, pero ellos no están con Dios.
Por lo tanto, lo que más aconsejable sería es humillarnos en la presencia de Dios, hablar claramente con Dios y decirle a Dios que hemos fallado, que lo hemos hecho mal, que nosotros hemos pecado terriblemente y que Dios mismo traerá juicio sobre nuestras naciones. Pero vamos a quedarnos aquí. Estamos en Isaías 13, capítulo 1, y solo hemos llegado al verso 18 para continuar hablando al respecto. Mi corazón y mi amor para todos ustedes, pero mi consejo y mi pensamiento es que busquen a Dios mientras puede ser hallado, antes que sea demasiado tarde. Así pues, yo creo que ya es hora de retirarme y decirle: Dios les bendiga, Dios les guarde. Esto es todo.